Yo no sé cuántos de ustedes han visto algún tipo de video que son muy curiosos y en ocasiones son hasta muy bonitos, donde algún animal, por alguna razón, no se cría con su madre, sino que, por ejemplo, de repente viene este patito que estaba muy chiquito y lo pusieron con una mamá gallina porque su mamá patito lo abandonó. Y de repente el patito comienza a imitar y a seguir a la mamá gallina y se empieza a comportar como el resto de los pollitos. ¿Han visto ese tipo de videos? Yo he visto varios de ellos con varios animales que comienzan a imitar, aunque no son hijos de esa madre, comienzan a imitarla. De igual manera, hermanos, nosotros vivimos en una sociedad y como seres humanos, nosotros somos muy influenciables por otras personas. Y nosotros desde pequeños estamos constantemente imitando a aquellos que son mayores a nosotros. De hecho, yo no sé si ha sido la dinámica en algunos de sus hogares, pero cuando los padres tienen a un hijo que está haciendo algo bien, utiliza en muchas ocasiones ese ejemplo para decirle a los demás hermanos: hey, sigan el ejemplo de su hermano, mira cómo se está comportando, mira lo bien que está haciendo esto. En mi caso, a mi hermano le gustaban mucho los vegetales y desde chiquito él comía vegetales y los comía bien. Yo, por el otro lado, no tanto, ¿okay? Entonces mi mamá me decía: hey, mira, sé como tu hermano, cómete los vegetales. Entonces ella ponía un ejemplo. De hecho, también, no sé si le ha pasado, pero también a veces dentro de los matrimonios se da la dinámica de que queremos ser un buen ejemplo para los hijos, cuando los tenemos y cuando los vayamos a tener. Mi esposa y yo todavía no tenemos hijos. Estamos tratando, hermanos, sigan orando por eso, ¿ok? Oren con nosotros. Pero nosotros no tenemos hijos y aún así en nuestras conversaciones ha salido el tema de cómo nosotros queremos modelar para nuestros hijos el Evangelio de Jesucristo con ciertas áreas de nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos crecer en esto sabiendo que el Señor algún día quizás nos pueda dar la bendición de tener hijos y nosotros queremos ser buenos ejemplos para ellos, para que ellos puedan conocer al Señor Jesucristo? Hermanos, vivimos en una sociedad donde constantemente estamos imitando a otros. Y parte de la pregunta, y quiero hacer dos preguntas generales que quiero que vayamos contestando, es número uno: ¿a quién estás imitando? Número uno, ¿a quién estás imitando? Y número dos, ¿eres tú alguien digno de imitar por otros? Pregunta número dos, ¿eres tú alguien digno de imitar por otros? En el pasaje que tenemos delante de nosotros en esta mañana, yo creo que el apóstol Pablo estaba haciendo algo muy claro y estaba diciéndole algo muy claro a la iglesia en la ciudad de Filipo. Y creo que él le estaba diciendo que los creyentes tienen que imitar a aquellos que se comportan como Cristo. Es decir, ellos tenían que imitar a aquellos que imitaban a Cristo. Por lo tanto, iglesia, es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Nosotros como iglesia debemos imitar a aquellos que se comportan como Cristo, aquellos que imitan a Cristo. Pero también, para responder la pregunta número dos, iglesia, nosotros debemos aspirar, imitar a Cristo en todo lo que podamos para ser personas dignas de imitar, que apuntamos con nuestra vida a otros al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y eso es lo que vemos en el versículo 17. En el versículo 17 vemos esa declaración del apóstol Pablo donde él les dice: hermanos, sean imitadores míos. Y no solamente de él, sino que les dice: y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. El apóstol Pablo desde el comienzo de esta carta le ha estado mostrando a la iglesia en Filipos cómo él ha estado viviendo el Evangelio. Él estaba viviendo el Evangelio en medio de una prisión. Y él desde la prisión le está escribiendo a ellos y le está diciendo cómo el Evangelio aún así estaba creciendo en medio de sus situaciones.
y Él le está poniendo su ejemplo. No solamente Él les pone su ejemplo en esta carta, sino que Él les trae ejemplos malos, que vamos a hablar de eso en un momento, pero también le habla de ejemplos buenos. Y es lo que ya nosotros vimos al final del capítulo número 2, versículos 19 hasta el versículo 30. Allí vimos los ejemplos de Timoteo y de Epafrodito. Así que Pablo le está haciendo como un hincapié en que ellos deben ser imitadores de aquellos como los que ya Él ha compartido. Es decir, aquellos que tienen los intereses de Cristo, aquellos que no están buscando lo suyo propio, aquellos que buscan ser imitadores de Cristo. Es lo que Pablo está tratando de decirles a ellos en esta sección. Pero les voy a compartir 2 razones, y creo que estas son las 2 razones que Pablo comparte en el pasaje, y van a ser nuestros 2 puntos. Y luego tendremos un tercer punto al final para concluir. Pero las 2 razones, los 2 puntos. Punto número 1, ¿por qué debemos ser imitadores de aquellos que imitan a Cristo? Porque hay enemigos de la cruz y eso a ellos les trae perdición. Punto número 1, o razón número 1 por la cual debemos ser imitadores de aquellos que imitan a Cristo es porque hay enemigos de la cruz y eso trae perdición. Es decir, a ellos no debemos imitar. Vayan conmigo ahí a los versículos 18 al 19. Pablo dice, primera razón, porque muchos andan como les he dicho muchas veces. Y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hermanos, aquí el apóstol Pablo retoma un tema que ya él ha compartido antes, lo sabemos porque ya él se los ha dicho muchas veces. Dice ahí el versículo número 18. Nosotros podemos hacer referencia a los inicios de esta carta, donde en el capítulo 1 él le estaba diciendo a ellos, hay algunos que están predicando a Cristo por ambición personal. ¿Okay? Hay algunos que estaban predicando a Cristo por ambición personal. Y de esa manera nosotros vemos que el apóstol Pablo está tratando de señalarles a ellos que hay personas, hermanos, específicamente que pueden mencionar a Dios, que pueden incluso mencionar a Cristo, pero no con los motivos correctos, pero no con el deseo genuino de que Cristo sea exaltado. Y si nosotros vimos en Filipenses capítulo 2, el propósito de Pablo mostrarles el evangelio a ellos en Filipenses capítulo 2, era al final del capítulo, donde él dice en el versículo 10, para que al nombre de Jesús, no para que al nombre del predicador, no para que al nombre de fulano de tal, no para que al nombre de este gran autor, sino que él dice para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El propósito, hermanos, del evangelio y de la proclamación del evangelio es Cristo, que Cristo sea exaltado en medio nuestro. Y esto es lo que él esperaba compartirles a ellos. Y él está diciendo, hay algunos hombres, algunas personas que pueden estar en medio de ustedes que estén buscando sus propios intereses. De hecho, nosotros podemos verlo en todo el contexto de la carta, pero también aquí mismo lo dice. Él lo dice en el versículo 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Ellos están detrás de las cosas que ellos anhelan, que ellos desean. ¿Y cuáles son esas cosas? Son cosas terrenales. Dice ahí el versículo, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Hermanos, ser enemigo de la cruz de Cristo, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo son aquellas personas que están buscando lo suyo propio en este mundo, en esta tierra. Pueden hablar de Dios, pero lo utilizaban de una manera para ellos crecer, para que su ministerio crezca, para que su plataforma crezca, para que sus vidas prosperen. Y hermanos, esto es algo con lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Específicamente lo compartía
el domingo en la escuela dominical, pero en Latinoamérica y en el resto del mundo, de hecho, donde el cristianismo está creciendo con mayor rapidez, que ha sido en Latinoamérica y en las partes orientales del mundo, es decir, en Asia y en África, en esa parte, región sur, vemos que el evangelio, el llamado evangelio de la prosperidad está en aumento, está de una manera creciente, rampante. ¿Qué están haciendo muchos de estos hombres? ¿Qué están haciendo muchas de estas pseudo iglesias? Están predicando lo terrenal, están utilizando el nombre de Cristo, están utilizando el nombre de Dios para buscar lo suyo propio, para que ellos crezcan, para que sus ingresos crezcan. Y aquí Pablo está advirtiéndole a la iglesia, así que podemos ver que el ser humano no ha cambiado mucho. Desde esa época hasta la época de nosotros, el ser humano sigue siendo el mismo. Los pecados, de hecho, siguen siendo iguales. Nos hacemos nuestros propios dioses y rechazamos al Dios verdadero. Hermanos, y Pablo estaba aquí advirtiéndoles y diciéndoles a ellos, estas personas que son enemigos de la cruz están buscando sus propios intereses. ¿Y qué significaba ser enemigos de la cruz? Que utilizaban partes del evangelio, pero no querían hablar acerca de los sufrimientos que conllevan el evangelio. Solamente querían hablar de las cosas bonitas, solamente querían utilizar a Dios para que me dé, para que me prospere, para que me ayude, para que me bendiga en esto que estoy tratando de hacer. Pero cuando hablaban de los sufrimientos de Cristo, ahí no queremos entrar, no queremos sufrir, eso no es para nosotros. Y Pablo está advirtiéndole a la iglesia y diciéndole, hermanos, mírenme a mí, sean imitadores míos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba en prisión. Pablo no estaba hablándoles a ellos y diciéndoles, sean imitadores míos, echándose fresco, con aire acondicionado, con los lujos más grandes que él pudiese tener. Pablo estaba encarcelado, padeciendo. Y dice, sean imitadores míos. Y él dice esto luego de haber dicho que Cristo mismo se humilló y fue obediente hasta la cruz. Ser enemigo de la cruz en este momento implicaba que los sufrimientos y los padecimientos de la vida cristiana estaban siendo rechazados. Queremos a Dios y queremos las bendiciones, pero lo que conlleva ser cristiano, el tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo, eso no lo queremos. Hermanos, y esa es la advertencia que el apóstol Pablo les hace a la iglesia y para nosotros de igual manera, hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque a pesar de que nosotros estamos escuchando el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones aún así podemos querer anhelar cosas terrenales más que lo eterno. Y esa debe ser la advertencia para nosotros, que nosotros estemos dispuestos a poner nuestras cosas a un lado para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea proclamado. Nuestra vida debe ser para que el Señor Jesucristo sea exaltado. Y si implica sufrimientos, va a implicar sacrificios, va a implicar que nosotros pongamos lo que queremos a un lado, porque lo que Dios quiere es algo diferente. Y nosotros debemos estar dispuestos a que Él sea el que maneje nuestras vidas, a que Él sea el que maneje nuestros planes. Y eso se va a ver en la vida de la iglesia, se va a ver en la vida de la familia, donde en muchas ocasiones queremos lograr, queremos hacer, queremos cumplir muchas cosas y tener metas establecidas, pero debemos siempre analizarlo a la luz de lo eterno, a la luz de lo celestial, que es lo que importa. Y de hecho el apóstol Pablo ahora nos va a animar a que debemos buscar lo celestial en vez de buscar lo terrenal. Y es la razón número 2. Imitemos a aquellos que imitan a Cristo. ¿Por qué? Razón número 2, punto número 2. Porque nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra ciudadanía, hermanos, es celestial y no es terrenal. Vayamos a los versículos 20 y 21. Dice el apóstol Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas
a Él mismo. Hermano, es muy interesante porque la primera razón que Él está dando es una razón aparentemente negativa, ¿no? Donde Él está diciendo, hay perdición en seguir a aquellos que están obviando la cruz de Cristo, que están obviando los sufrimientos de la vida del creyente. Nuestra vida como creyentes va a ser caracterizada por el sufrimiento, por naturaleza, porque eso es lo que Cristo nos dijo: tomen su cruz y síganme. Y de una manera muy interesante, Él ahora les da algo positivo y les dice, ¿saben por qué también ustedes deben ser imitadores de aquellos que imitan a Cristo? Porque la recompensa celestial no se compara a nada terrenal que nosotros podamos obtener. Nosotros vamos a estar en esta tierra 80 años, los más robustos, 80, dice la palabra de Dios, y quizá un poquito más aquellos que estén súper robustos. Veo muchas risas. Hay unos que ya están diciendo, Señor, ya ven pronto, créanme, yo soy uno de ellos. ¿Okay? Pero hermanos, nosotros vamos a pasar una eternidad luego de morir. Y el asunto que está tratando Pablo es que Pablo está diciendo, esto es un asunto eterno y ustedes deben analizarlo a la luz de la eternidad. No pensar solamente en los 50, 60 años que te quedan aquí en la tierra, sino ver cómo te queda una eternidad y cómo tú la vas a pasar. Cómo tú estás invirtiendo en esa eternidad, en lo que el Señor te ha dicho y te ha prometido que es seguro. Y Pablo está diciéndole aquí a la iglesia que las recompensas celestiales son incomparables a cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. ¿Por qué? Porque ya nuestra ciudadanía, ya nuestra identidad ha sido transformada, ya nuestra identidad cambió. Si nosotros vemos el patito que estaba siguiendo a la mamá gallina, él todavía seguía siendo patito. Su identidad no había cambiado. Ahora imaginen si ese patito, luego de estar una semana siguiendo a esa mamá gallina, lo hubiesen transformado en un pollito. Iba a ser completamente un pollito. Iba a ser todo lo que hacían el resto de los pollitos. Hermanos, en esencia eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nuestra naturaleza fue transformada. Nosotros fuimos cambiados, transformados por completo para que sigamos a Cristo. Nosotros fuimos libertados de nuestro pecado para que nosotros ahora podamos anhelar a Cristo mismo, su gloria, su majestad, que podamos vivir para su exaltación y no para nuestros propios intereses, para nuestros propios beneficios, como hemos visto en los ejemplos que ya Pablo le ha presentado. Él les dijo en el capítulo 2, versículo 22, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Él sirvió conmigo en la propagación del evangelio. En eso es lo que Pablo quiere que nosotros invirtamos nuestra vida, en la propagación del evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y la seguridad, hermanos, me encanta la seguridad con la que el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Y él sabe que la vida cristiana iba a estar caracterizada por padecimientos. Él le está diciendo, hay unos hombres que son enemigos de la cruz, pero miren la esperanza tan bonita que él le deja a la iglesia en el versículo 21. Él les dice, el cual transformará, cuando Jesucristo venga de los cielos, Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Por qué nosotros tenemos la certeza de que eso va a ocurrir? Porque ya Jesucristo cumplió y completó su obra. Jesucristo vino, vivió una vida perfecta, Él murió, Él sufrió la humillación, Él fue sepultado, pero hermanos, Él fue resucitado. Él ascendió y está en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. Su cuerpo ya fue transformado y Él está en la gloria del Padre. Y Pablo basa la esperanza de la iglesia en esa obra que ya fue completada. Pablo dice, ya eso se hizo. Por lo tanto, tenemos la seguridad, iglesia. Nosotros tenemos la certeza de que eso va a ocurrir. De hecho, no va a ocurrir, está a punto de ocurrir. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros vamos a experimentar la gloria de Dios. Nosotros vamos a poder ver a Dios en todo su esplendor y nosotros vamos a poder maravillarnos ante el Señor y nosotros vamos a poder cantar por la eternidad. A ti sea la gloria, Señor.
y nosotros vamos a poder darle gloria a Él por habernos rescatado y darle gloria a Él por quién es Él. Y si esto pareciera mucho, hermanos, el apóstol Pablo termina diciéndole ahí a la iglesia: así que, hermanos, ¿qué les resta hacer a ustedes? Versículo 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Amados, estén firmes en el Señor, hermanos. Ese es el punto número 3. Nosotros debemos imitar a aquellos que imitan a Cristo estando firmes en el Señor. Quiero leer Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 9. Si usted quiere anotarlo y tomar nota, esto es algo bíblico, hermanos. Ver a los que han venido antes de nosotros. Como les decía, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de imitar. Siempre vamos a estar imitando a los demás. Y lo que Pablo quiere asegurarse es que nosotros como creyentes imitemos a aquellos que han venido antes que nosotros. Es algo muy bueno, hermanos, es algo bíblico. Así que demos gloria a Dios cuando incluso este domingo la hermana Mercedes estaba compartiendo su testimonio. Hermanos, veamos esos ejemplos de madurez, de tantos años sirviendo al Señor, y aún así se pregunta y dice: ¿cómo yo puedo seguir sirviendo al Señor aún a mis tantos años de edad? Hebreos 13, 7 al 9 dice: acuérdense de sus guías que le hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. Hermanos, estemos firmes en el Señor, en la gracia del Señor Jesucristo. El Señor ha sido extremadamente bueno al regalarnos ejemplos como la hermana Mercedes en nuestra congregación, para que analicemos su fe, veamos los resultados de su fe e imitemos su conducta. Y vean cómo una buena doctrina resulta también en una buena vida cristiana. ¿Okay? Debemos siempre analizar también la vida cristiana de aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, imitar el resultado de su fe. Pero hermanos, como les también comentaba el domingo en la mañana y como hablábamos en esa discusión, el apóstol Pablo aquí, no se crean que él simplemente quiere ser mejor que nadie. Y no crean que él simplemente está diciendo desde un punto de perspectiva del privilegio, diciendo: mírenme a mí, véanme a mí. Porque el apóstol Pablo está diciendo: imítenme a mí. Pero quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Porque si notaron, el argumento no era: hermanos, imiten a Pablo, sino que era: imiten a aquellos que imitan a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dijo: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y esto lo dice Pablo en una carta que estaba llena de correcciones. Sin embargo, quiero que ahora vayan un poquito más atrás en esa carta de la primera a los Corintios, capítulo 2. Y aquí Pablo está diciendo más o menos cómo era su filosofía de ministerio, cómo él quería compartir y comunicar y llevar a cabo su ministerio en donde quiera que él iba. Miren lo que dice allá. Él dice: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pablo no estaba descansando en lo que él sabía. Pablo no estaba descansando en su persona, en su figura, en lo que él había logrado. Sino que miren en lo que Pablo descansaba, versículo 2. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Hermanos, el apóstol Pablo vivía
para imitar a Cristo y para que otros pudiesen imitar a Cristo. Como nos hacíamos las preguntas al principio, ¿a quién estamos imitando, hermanos? ¿A quién estás imitando? Recuerda, es bíblico y es bueno para tu corazón que puedas imitar a otros. Pero lo que Pablo nos enseña es que imites a aquellos que imitan a Cristo. La otra pregunta que debemos continuar haciéndonos, y mientras terminamos ahora, quiero que sigan meditando esto en sus hogares y mientras estamos orando. ¿Estás tú siendo una persona digna de ser imitado por otros? ¿Estás tú siendo un imitador de Cristo para que otros puedan mirarte, vean el ejemplo de tu fe, vean los resultados de esa fe y puedan también imitarte a ti? Hermanos, oremos al Señor para que Él nos permita ser personas que imitan a Cristo y que imitan a aquellos que imitan a Cristo, que buscamos lo celestial y que no buscamos lo terrenal, que somos recordados constantemente de que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en este mundo. Así que, hermanos, estemos firmes en el Señor e imitemos a aquellos que imitan a Cristo. Oremos. Señor Dios poderoso, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por la gracia que nos ha rescatado y que nos ha salvado. Y te pedimos, Señor, que si hay algo en nuestros corazones que está buscando aún así, Señor, nuestros propios intereses, que seas tú por medio de tu palabra removiendo todo eso, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones para que nosotros, Señor, podamos anhelar vivir para tu gloria y vivir, Señor, anhelando sobre cualquier otra cosa terrenal la gloria futura contigo, Señor. Donde nosotros simplemente no vamos a ser prosperados, Señor, pero donde nosotros te vamos a recibir a ti, Señor. Donde nosotros vamos a recibir nuestro galardón más bonito, Señor, y más glorioso que podamos imaginar. Tu misma presencia con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar tu hermosura y a anhelar contemplar tu hermosura por el resto de la eternidad. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.